A ver, ahora sí, buen día. Disculpen que he tenido un pequeño problema técnico por aquí, pero me voy a regresar un poquitito para la bienvenida nuevamente. Les comentaba que esta sesión, creo que sí, ya se escucha. Muy bien. Les comentaba yo que esta sesión está enfocada principalmente en usuarios que cuentan con la licencia tipo Full Access. Esta es una sesión técnica. Va a ser una sesión de 45 minutos, de los cuales después tendremos 15 minutos para contestar a sus preguntas. En el contenido de hoy vamos a ver la configuración de la organización, los parámetros, usuarios y permisos, cómo gestionar la parte de los costos, campos personalizables y algunas configuraciones y características adicionales. De igual manera, la manera en la que ustedes pueden solicitar ayuda o nuevas características. Muy bien. Comenzando con la primera parte, tenemos la configuración de la organización. Voy a estar brincando entre la presentación y la herramienta para que ustedes puedan ver dónde está esta información. Entonces, bueno, dentro de la configuración de la organización, contamos con los datos generales, las unidades organizativas, los grupos de trabajo y también los idiomas. En este caso, regresando a la plataforma, les comentaba que al momento de tener la licencia tipo Full Access, tienen acceso a todos los menús. Es decir, una licencia tipo Full Access va a tener acceso a la sección de configuración y a la sección de la organización, que es donde nosotros vamos a realizar prácticamente la configuración de la herramienta para pues nuestra instancia. Voy a cerrar el panel de colaboración para tener un poquito más de espacio. Y bueno, comenzando con la primera parte, les mencionaba que como primer punto tenemos la sección de configuración y la sección de organización. Dentro de la organización contamos con los datos generales. Los datos generales son los datos de la empresa como tal. Dentro de estos datos tenemos algunos que son obligatorios, lo que es el nombre de la organización y también, bueno, la URL de la organización. Este es un entorno demo, entonces tenemos estas opciones. Dentro de los idiomas también podemos configurar, dentro de los tres que tenemos disponibles, español, inglés y portugués, información relevante de la organización y en la parte final, lo más destacable que pudiera mencionarles, aparte de los datos básicos, es las unidades financieras. Dentro de las unidades financieras, bueno, pues tenemos la parte de los impuestos. Para cada país, pues ustedes pueden seleccionar el que sea el propio de donde ustedes habitan y el periodo de pago estándar. El periodo de pago estándar aquí se establece, en este caso, cuando ustedes realicen cortes mensuales. En caso de que tengan realicen cortes quincenales o a lo mejor mensuales de sus proyectos, bueno, pues esto aplica sobre todo cuando realizan subcontrataciones. Entonces, este es el periodo de pago estándar. Aquí es donde ustedes pueden definir cuál es el periodo de pago y bueno, pues esto les ayudaría para que podamos ver la información de el corte, cuál va a ser, cuándo se va a pagar después de, ¿no? Muy bien. Estos son los datos generales. Vamos a las unidades organizativas. Las unidades organizativas está en el siguiente menú y no es más que, digamos que los departamentos o la estructura de la organización. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve como un catálogo. Pueden ustedes añadir una nueva unidad. Realmente es el nombre que tienen que poner, si ustedes manejan algún código de descripción y aquí establecen cuál es la unidad padre. Entonces se puede establecer una jerarquía entre los departamentos para tener la estructura de la organización dentro de la empresa y después poder vincular esos proyectos y digamos que poder definir a qué área pertenece también una dirección de correo electrónico en caso de que se requiera. Tenemos en la parte inferior el siguiente área que es el grupo de trabajo. Los grupos de trabajo son, digamos, los grupos de trabajo generalmente se utilizan cuando, digamos que tenemos algunos usuarios que, aunque pertenezcan a alguna unidad organizativa,
o diferentes unidades organizativas, a lo mejor tienen grupos multidisciplinarios, es decir, diferentes especialidades y pues requieren identificarlos. Entonces, estos grupos se pueden establecer aquí. Para añadirlo solamente es necesario hacer un clic, anotar el nombre del grupo del trabajo, el código del grupo, dirección de correo electrónico y en todo caso seleccionar aquí cuáles son los usuarios que pertenecerían a estos grupos de trabajo. Entonces, ¿cómo selecciono varios? Solamente haciendo clic y control clic para seleccionar pues varios, digamos que varios usuarios. Ya nada más se da clic en guardar y con eso ya tenemos creados estos grupos de trabajo. Bien, vamos a continuar por aquí. Muy bien. Vamos a la sección de idioma. Em, ITM Platform es una herramienta multidioma. Esto donde lo podemos establecer dentro del área de comunicación. Tenemos una sección. Sí, vamos a ponerlo. Hicimos un cambio, pero no lo guardamos. Entonces, aquí nosotros podemos definir cuál es el idioma principal que va a tener la plataforma. En este caso, pues la selección que tenemos, aquí tenemos estos y bueno, pues en este caso el primero es el español, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros lo podemos definir. Ahora bien, dentro de las opciones de comunicación también está esta sección de configuración, sobre todo, cuándo se pueden enviar o en qué acciones se va a poder enviar algún correo electrónico o alguna alerta. Esta configuración es general y cuando se agregan los usuarios a ITM Platform, pues esta configuración se hereda. Ya después los usuarios pueden desactivar algunas notificaciones dependiendo del pues, el tiempo que tengan ya en la organización y qué tanto estén utilizando la herramienta. Entonces, aquí es donde ustedes pueden activar que se envíe un correo electrónico cuando se reciban nuevos mensajes en el panel de comunicación, que es este panel que desactivamos por aquí. Cuando haya comentarios a los mensajes que se envían, cuando hay comentarios de mensajes que se han comentado, también cuando hay algún mensaje directo de alguien o también cuando pueden configurar lo que son alertas, que les envíe un correo electrónico determinados días antes de que una tarea comience o antes que una tarea finalice. Esto pues es muy útil cuando están ya trabajando, ya están en proyectos en ejecución y bueno, pues necesitan algún recordatorio. Aquí de Estas son las preferencias para los nuevos usuarios. Estos son los ajustes de correo electrónico, es decir, qué acciones quiero activar que envíen correos electrónicos dependiendo del tipo de acción que se realizan. Y, bueno, aquí es donde dice actividad, ya sea cuando quieren que se envíe algún correo al jefe de proyecto o diferentes acciones. En esta última sección, en la parte de plantillas, es donde tenemos valga la redundancia, la plantilla con los correos, ya sea para los mensajes directos o los correos electrónicos. Es decir, aquí nos van a aparecer todas dependiendo de el nombre de la plantilla, pues nos va a aparecer aquí la acción que es, ¿no? Por ejemplo, este es cuando se creó un usuario nuevo, se envía una notificación para pues la persona que ha sido dada de alta y aquí viene el idioma también. Entonces, déjenme mostrarles que vienen las plantillas tanto en español como inglés y también las que son vamos a ver si ponemos aquí 50, y también las que son en portugués. Entonces, si ustedes quisieran modificar alguna plantilla para que haya algún dato adicional, lo único que tienen que hacer es seleccionar la plantilla que ya está creada, en este caso o en este ejemplo de usuario creado,
la que está en español, hacen un clic adentro y entonces aquí va a aparecer, ¿no? ¿Cómo quiero que aparezca el mensaje directo o el correo electrónico? Es prácticamente algo similar. Va a aparecer el título, el idioma, y aquí es donde se puede realizar la modificación de la información. Este correo, bueno, pues este correo tiene que quedar fijo porque es un correo de notificación nada más. Ahora bien, se puede modificar el cuerpo del correo o el cuerpo del mensaje para que incluya la información adicional que ustedes quieran. La única advertencia y recomendación es de que toda la información que está entre corchetes, como estos de aquí, los corchetes o paréntesis cuadrados, no se ha modificado, ya que esto que se encuentra entre estos corchetes y estos signos de moneda se refiere a los campos que ya están pues direccionados a cómo tiene que incluir la información. Entonces, por lo demás, todo se puede modificar. Muy bien. Estas serían las opciones de comunicación. Ahora bien, vamos a ver la parte de parámetros. En la parte de parámetros tenemos bastante información. Vamos a ver la parte de proyectos y servicios, tareas y actividades, que en este caso, bueno, son bastante similares. Hay pocas diferencias, así que no me voy a detener mucho a lo mejor en los servicios y actividades. Después de ahí, los parámetros de riesgos e incidencias, también de los programas activos y el seguimiento de los proyectos, así como las compras y los ingresos. Siguiendo este orden, pues nos vamos a ir aquí en el tercer submenú. Seguimos en configuración y nos vamos a ir a la parte de parametrización. Vamos a comenzar con la parte de proyectos. Bien. Ok. Entonces, comenzando con la parte de proyectos, ¿qué es lo que nosotros podemos configurar aquí? Estos son campos. Como ustedes saben, ITM Platform pues es una herramienta que ya viene preconfigurada. Por ende, ya hay campos que lo único que podemos hacer es modificar las opciones que se encuentran dentro de ellas. En este caso, tenemos la prioridad del proyecto. Nosotros podemos definir, digamos que si estas son las que cumplen con, digamos que la prioridad de nuestra organización, pues podemos agregar más o en todo caso eliminar alguna que ya no necesitamos o incluso modificar alguna de las ya existentes. Suponiendo aquí tenemos le damos un clic, definimos el idioma, cuál es el nombre de la prioridad y podemos incluir algún icono que nos represente pues digamos que esta prioridad. Solamente se tiene que guardar y queda automáticamente el cambio. También aquí nosotros podemos definir cuál es la que por defecto va a aparecer en cuanto se genere un proyecto nuevo. Esa sería la prioridad del proyecto. Voy a dejar el estado del proyecto al final. Me voy a ir con estas, más que nada porque este es un poquito más largo, pero este tipo de proyecto es similar a la prioridad del proyecto. Simple y sencillamente se añaden los tipos de proyecto que hay en su organización. Se puede poner alguna descripción, algún icono que sea alusivo y bueno, cuál es el que yo quiero que aparezca por defecto, si es que quiero que aparezca alguno por defecto. De igual manera, si nos equivocamos además, pues podemos eliminar a alguno de los que ya esté. El caso es que podemos adecuar la herramienta. Ahora bien, tenemos la aprobación de los proyectos. La aprobación de los proyectos es un campo que nos ayuda también a poder filtrar nuestros proyectos. En este caso es, digamos que no es el proceso de autorización de un proyecto, simple y sencillamente es un campo que nos va a ayudar a poder clasificar nuestros proyectos o a poder realizar una búsqueda mucho más rápida. Entonces, pues digamos que es un estado que de igual manera cuenta con diferentes opciones que ustedes pueden dar de alta y al igual que el tipo de proyecto y prioridad del proyecto, se puede añadir nuevas aprobaciones, se puede modificar o se puede eliminar alguna. El caso es que sí tiene que haber alguna por defecto y bueno, pueden modificar también de acuerdo con lo que ustedes requieren. Vámonos a ir a la sección de modelos.
los modelos son el modelo de seguimiento de los proyectos y en todo caso, si ustedes manejan la parte de ingresos, sabemos que no todas las organizaciones utilizan ingresos, pero en caso de que ustedes los utilicen, bueno, aquí es donde se puede realizar esta configuración, así como el reconocimiento de ingresos. Dentro del seguimiento es cómo quieren darle seguimiento a sus proyectos. Tenemos diferentes opciones. Si quieren que el cálculo del progreso sea ponderado por duración o puede ser ponderado por horas estimadas. De igual manera, pueden activar esta casilla donde ustedes pueden estar habilitando la opción para permitir el progreso manual. Quiere decir que, pues, como dice el tooltip, permite cambiar el porcentaje calculado al momento de que se genera un nuevo seguimiento. Esto es, si el project manager da un seguimiento, él puede establecer el progreso manualmente, aparte del cálculo de seguimiento automático. Ahora bien, tenemos la sección de ingresos. Hay diferentes modelos de previsión de ingresos. Puede ser manual, es decir, que se vaya agregando conforme, pues ahora sí que por el project manager, o puede ser basado en tareas completadas. También, pues, esta es la previsión de ingresos, digamos que para lo que está próximo a, y el modelo de ingresos reales, y si ustedes quieren que sea solo manual, si quieren que sea basado en tareas completadas o basado también en recursos. Y de igual manera, aquí es donde se puede configurar el que se permite a los usuarios añadir horas no facturables. IDM Platform tiene la opción o la particularidad de que cuando los recursos están reportando esfuerzo, bueno, pues pueden añadir tanto horas que son que se facturan al proyecto y horas que no lo son. Vamos a tener una capacitación más adelante acerca de esto cuando estemos viendo las actividades del team member. De igual manera, tenemos el reconocimiento de ingresos. Podemos definir cuál es el modelo de reconocimiento. Tenemos diferentes, es decir, el reconocimiento de ingresos es para poder nosotros saber en qué momento ya se encuentra dentro de la empresa. Bueno, pues ya es el efectivo o el dinero que entró ya está devengado. Entonces puede ser por porcentaje de realización, distribución lineal de hitos o tarifas de ventas, precios fijos y demás. De igual manera, se puede habilitar la opción de permitir ingreso manual de la cantidad y también esta casilla nos permite que la configuración del proyecto sobrescriba esta. Les comentaba que esta configuración pues se hereda ahora sí que para todos los proyectos, pero si ustedes habilitan esta casilla, entonces va a dar opción de que puede que haya algún proyecto que maneje a lo mejor el seguimiento se dé de otra manera o a lo mejor digamos que la parte de los ingresos digamos que no va a ser, no es igual a otros proyectos. Entonces, para que se pueda sobreescribir la configuración específicamente, digamos que en esos proyectos, en esos casos especiales, tendrían que habilitar esta casilla. Ahora bien, vamos al estado del proyecto. Vamos a tener también pues una capacitación más a detalle acerca de esto, pero prácticamente aquí es donde se define el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto, bueno, pues las diferentes etapas por las que va a pasar nuestro proyecto, ¿no? Desde que es a lo mejor un anteproyecto, una iniciativa y bueno, pues digamos que todo el ciclo de vida, cómo pasa de una iniciativa a lo mejor a una revisión, alguna planificación, después pasa a ejecución y digamos que pues aquí es donde se van a configurar los diferentes estados. Para poder hacer esta configuración, digo, aquí en este diagrama que aparece abajo, pues vemos que hay una conexión de todos a todos lados, ¿no? Y esto, ¿por qué sucede? Porque, bueno, este es un entorno demo, entonces viene configurado así. Pero suponiendo que todos los proyectos comenzaran como una iniciativa, bueno, pues aquí también se va a definir el idioma, cuándo es el nombre del estado, la descripción, un icono y aquí es donde se define los posibles estados a los que puede pasar esta iniciativa. A lo mejor podría ser aplazado, a lo mejor podría ser a la planificación nada más, ¿no?
o incluso puede ser cancelado. Entonces, estos van a ser los estados a los que va a poder pasar. También en cada uno de los estados del proyecto, ustedes aquí pueden activar o desactivar estas casillas de verificación dependiendo de la etapa en donde se encuentran. Al ser una iniciativa, pues no hace sentido que haya registro de tiempo. A lo mejor esto sería más para la parte de ejecución. Pero si quieren verlo en el portafolio, las suscripciones van de la mano con los reportes de inteligencia artificial que veremos también más adelante. Y también si quieren que aparezca en parte de horas. En parte de horas, pues a lo mejor no sería tampoco... no sería lógico, ya que todavía no se encuentra, pues, habilitado el registro de tiempo, ¿no? A lo mejor no quiero que aparezca ahí todavía con esta iniciativa. También aquí se puede definir la autorización. Cada etapa, suponiendo que para su empresa, su organización, se requiere alguna autorización para pasar a cada una de las etapas del proyecto, bueno, aquí es donde se realiza, pues, esta configuración, ¿no? Es decir, se establecen las condiciones que se requieren para que este proyecto se pueda autorizar para un cambio de etapa. Es importante mencionar que la configuración se hace en el estado en donde se quiere autorizar. Por ejemplo, a lo mejor en una iniciativa no sería muy, digamos que no sería muy lógico que hubiera. Hay organizaciones que sí, desde una iniciativa tienen procesos de autorización, pero vamos a pensar que sea en una sección de ejecución. Digamos que para ejecutar un proyecto, para que pase a este estado, sí se requieren que haya alguna autorización. Aquí se pueden definir las reglas y, por ejemplo, se establecen las condiciones. Esto es por una serie de filtros que tenemos aquí disponibles, ya sea por fecha de inicio, por fecha de finalización, presupuesto, o a lo mejor también por jefes de proyectos, incluso por departamentos responsables. Suponiendo que tenemos aquí managers, pues yo quiero que contenga y voy a establecer cuáles son los usuarios, ¿no? En este caso voy a buscar a lo que son los gerentes, que son los que yo requiero o los que serían los autorizadores de por ejemplo, aquí, David Martín. Entonces, yo establezco, puedo añadir uno o más filtros. Voy a poner nada más el ejemplo de uno, que sean los managers. Puedo definir que al menos uno o al menos N, que pueden ser, no sé, al menos dos de esos tres gerentes me autoricen. Entonces, si digamos que para entrar a un estado de ejecución, estos managers, pues dos de esos tres me tenían que autorizar para que este pueda aparecer en un estado de ejecución. Entonces, esto es a grandes rasgos. Vámonos a la sección de servicios. Dentro de los servicios, les comentaba que es algo bastante similar. Establecemos la prioridad del servicio, el tipo de servicio, la aprobación del servicio también y el modelo que tenemos de los servicios. Para los servicios les decía que no es exactamente igual porque de los servicios pues está muy enfocado a actividades que quedan, digamos que ya no son un proyecto, pero a lo mejor son actividades derivadas de un proyecto o de seguimiento. Entonces, estas actividades pues a lo mejor sí nos sí vamos a manejar lo que son los ingresos. Entonces, pues aquí se configura el modelo de ingresos reales, ¿no? Que en este caso sería con estas opciones. Y bueno, pues de igual manera se puede reportar esfuerzo y se podría definir aquí si se pueden añadir horas no facturables y pues habilitar la parte de sobreescritura de esta configuración en caso de que se requiera. De igual manera, el estado del servicio es, ahora sí que funciona igual en proyectos, aunque pudiera ser muy diferente, ¿no? Las etapas por las que pasa un proyecto a las etapas por las que pasa un servicio. Entonces, de igual manera, aquí se establece eh, digamos que esa configuración o este ciclo de vida de los servicios para incluso también se pueden habilitar autorizaciones para pasar a ciertas etapas y algo que me faltó mencionarles que funciona igual para proyectos es que una vez que se realiza toda la configuración, sobre todo en las autorizaciones, para que pueda entrar ya en vigor o ya quede configurado, se tiene que habilitar esta casilla
para que quede habilitado el proceso de autorizaciones. Es decir, se realiza la configuración dentro de los estados a los que se requiera y posterior de esta configuración se tiene que habilitar esta casilla para que entonces ahora sí, digamos que, valga la redundancia, quede habilitado este proceso de autorizaciones. Ahora bien, los parámetros de las tareas y las actividades. Las tareas, pues son todas aquellas que están dentro de los proyectos y las actividades son aquellas, pues, actividades que están dentro de los servicios, valga la redundancia. Tenemos varias opciones de parametrización. Nuevamente son los campos y bueno, lo que vamos a configurar van a ser la lista de opciones que aparecen dentro de estos campos. Tenemos la prioridad de la tarea, podríamos definir cuál es la prioridad. Tiene que haber al menos una. Por ende, estas tres se podían eliminar o, bueno, podían agregar las que ustedes requirieran. El estado de la tarea, también podemos definir cuál es la que tenemos por defecto. En estado de la tarea tenemos que tener al menos dos. En este caso, cuando se genera una nueva, por defecto aparece como pendiente, pero y la siguiente va a ser completada. Ya si ustedes tuvieran más estados de la tarea, bueno, pues ustedes tendrían que agregarlos aquí. Se pueden modificar, se pueden eliminar o se pueden agregar más. En tipo de tarea, vamos a tener, pues, digamos que una clasificación para también esto nos va a ayudar a nosotros a filtrar nuestras tareas y a poder realizar una búsqueda más asertiva, realizar algún análisis por tipo de tarea en caso de que se requiera en algún reporte. Por ende, ustedes pueden añadir diferentes tipos. Vamos a necesitar que al menos haya uno. Por ende, esta de aquí no se puede eliminar, pero todas las demás se pueden eliminar, modificar o agregar. Para actividades es prácticamente lo mismo. Se define la prioridad de la actividad, el estado de la actividad y el tipo de actividad. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente opción, que es la parametrización de riesgos e incidencias. En la parte de riesgos vamos a tener, bueno, sabemos que en la parte de los riesgos ya tenemos la parte de la configuración. Pero, ¿de dónde sale esta información? Es decir, ¿de dónde sale el impacto? ¿De dónde salen las probabilidades? Y bueno, los niveles de riesgo. Sabemos que toda esta parte se realiza mediante talleres de análisis de riesgo que son previos a digamos que haya la captura, ¿no? En esos talleres donde sale esta información, donde ustedes ya definen cuál va a ser el impacto de los riesgos de acuerdo con los proyectos que realizan, se establece la probabilidad de que del riesgo como tal, se les agrega un valor y bueno, pues una descripción. Ya que tenemos toda esa opción, la podemos ir agregando aquí, que realmente nos va a servir como un catálogo, donde yo voy a agregar cuál es el nombre del impacto, la descripción, cuál es el valor y cuál va a ser el texto de impacto. De igual manera, para la probabilidad, cuál es el nombre, la descripción, el valor y el texto, que sería esta parte de aquí, y el nivel del riesgo. Entonces, digamos que el nivel del riesgo, nosotros aquí es donde pues se puede establecer. Tenemos una lista de semáforos, nada más son tres opciones, por ende ya no se puede agregar uno adicional, pero aquí es donde sí se puede modificar el valor de nivel y cuál es pues el texto que va a tener. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta configuración? Cuando nosotros ya capturamos nuestros riesgos, entonces automáticamente se generan las gráficas o las matrices de riesgos con los elementos que nosotros tenemos aquí de acuerdo con la información que se va capturando. El estado del riesgo. De igual manera, tenemos que tener al menos dos, por ende, estos dos no se pueden eliminar. ¿Cuáles son el estado? Ya sea el no analizado o el resuelto, o en este caso se podía agregar más estados para poder tener mayor claridad en su proceso de riesgos. De igual manera, el tipo de riesgo que podemos nosotros agregar, ¿no? Generalmente, pues son riesgos de alcance, de organización, ya tenemos de tecnología, pero pudiera haber algunos riesgos adicionales. Entonces, ustedes pueden añadir el tipo de riesgos que requieran como tal. En la parte de incidencias es bastante similar a los riesgos, a diferencia que en las incidencias no vamos a manejar gráficos. Entonces, aquí podemos dar de alta los tipos de incidencias, definir cuál es el predeterminado cuando se va creando y también el estado de la incidencia. En este caso, cuál sería el estado predeterminado o se pueden añadir nuevos estados.
Ahora bien, vamos a pasar a la parametrización de programas. Dentro de la parametrización de programas, bueno, es donde nosotros vamos a establecer cuál es la prioridad de nuestros programas. Aquí, de igual manera, se añade la prioridad, cuál es el icono, cuál va a ser por defecto cuando se genere un programa, cuál va a ser la opción por defecto. También aquí podemos definir el estado del programa, es decir, los diferentes estados por los que pasa este programa. Por ejemplo, aquí tenemos el preprograma. Cada vez que se genere uno nuevo, por defecto va a aparecer preprograma. De ahí puede pasar a inicio, ejecución, configuración o cerrado, de acuerdo con las etapas de la organización y el tipo de programa también. Dentro del tipo de programa, pues vamos a tener, vamos a agregar las opciones y podemos agregar algún tipo que nos genere esta opción. Ok. Ahora bien, ¿dónde realizamos la configuración o la parametrización de los activos? En la parte de los activos, ¿qué son? Bueno, pues son elementos también del catálogo de la organización que se registran y organizan dentro de ITM Platform para llevar un inventario y la clasificación centralizada. Entonces aquí es donde se pueden añadir los tipos de activos y pues realmente es como un catálogo, ¿no? Que nos va a servir para poder clasificar. Dentro de los parámetros de seguimiento que vamos a dar a los proyectos. ¿A qué nos sirve esto? Cuando el Project Manager está estableciendo el seguimiento o el progreso del proyecto, pues esta sería la clasificación o los parámetros que tendrían que se configuran para que pueda establecerlos dentro de la herramienta. También sabemos que los criterios para poder establecer que si es bueno, si requiere atención o si es crítico, bueno, esto se ve por fuera de la herramienta, pero aquí es donde se realiza la carga o las opciones de este campo. Se puede añadir alguna nueva evaluación también, donde sería, si se requieren más evaluaciones y dentro de la lista semafórica nada más tenemos 3 opciones, pero podemos establecer también algún color en el cuadro de mando. Muy bien. Para la parametrización de compras y de ingresos. En la parte de compras, ¿qué es lo que nosotros podemos parametrizar? Tenemos, bueno, en este punto son dos campos que nos aparecen, tipo de compra, donde nosotros podemos agregar la lista de acuerdo con la clasificación de compras que realizamos para nuestros proyectos. Podemos establecer también algún icono y, bueno, establecer cuál es el predeterminado. También los estados de compra. Es importante tanto en compras como en ingresos definir cuáles son los estados por los que pasan cada uno de estas actividades, derivado de que estos estados nos van a servir para poder determinar en qué momento son una previsión de compras y en qué momento, cuando ya se encuentra en un estado, cuándo nos va a contar como un valor real. Entonces, nosotros añadimos los estados primero y una vez que añadimos los estados, por ejemplo, tenemos cuándo es planificado, cuándo es recibido, si ya se realizó, si ya se pagó o si está anulado en este ejemplo, pero esto se puede modificar de acuerdo con el lenguaje de su organización. Se establece cuál es el icono y, bueno, cuál es el predeterminado. De igual manera, aquí podemos nosotros definir si el estado en el que está, por ejemplo, en este ejemplo, pagado, cuál va a ser el icono y que los registros con este estado ya se sumen a la cantidad real en los valores del presupuesto. Entonces, eso se define tanto en la parte de parámetros de compras como también en la sección de ingresos. En ingresos no vamos a tener tipo de ingresos porque pues ingresos son ingresos, pero sí tenemos que establecer el proceso y definir cuándo o en qué estados ya nos va a aparecer como una cantidad real. Entonces, en este ejemplo, pues tenemos cobrado y facturado. Entonces, ya estos valores suman al presupuesto. Ahora bien, este es por la parte de la parametrización en general de la herramienta. Vámonos a la sección de usuarios y permisos. Vamos a tener
Esto nos vamos a ir a la sección de organización. Para la gestión de usuarios, tenemos pues cuáles son los usuarios. Bueno, déjenme regresar un poquito aquí a la presentación. Dentro de los usuarios y permisos, usuarios y usuarios sin acceso. Es decir, nosotros podemos contar con usuarios a los cuales van a poder ingresar o agregarse a la herramienta, pero también tenemos la opción de tener usuarios que no requieran acceso, sin embargo, que sí requieran, no sé, nos sirve para modelar los proyectos o en todo caso, existe el recurso, se le puede asignar alguna tarea, pero este usuario pues no se puede, no se requiere que accese a la herramienta. También vamos a ver lo que es el inicio de sesión único, que es el single sign-on, lo que son los roles, los horarios y los calendarios. Esa también es información bastante importante y que tenemos que definir. Esto lo definimos a través de el menú de organización en la parte de gestión de usuarios. Me voy a ir de abajo hacia arriba para poder llegar al final a la parte de usuarios. Vámonos a calendarios. En calendarios es donde nosotros vamos a definir, pues, cuál va a ser, déjame entrar, cuáles van a ser los días no laborables de la organización. Nosotros podemos darle un nombre y podemos tener varios calendarios, ya que pueden tener a lo mejor diferentes regiones trabajando con la misma plataforma. Entonces, bueno, tenemos un calendario default y aquí es lo único que tenemos que hacer es agregar los días no laborables para que ITM Platform pues, pueda determinar que estos días no se va a poder realizar, no va a aparecer disponibilidad para los recursos. Ahora bien, la manera, digamos que de añadirlos es solamente haciendo clic en añadir, les va a aparecer un renglón, ustedes van a anotar cuál es la fecha y bueno, pues la descripción. Pero también hay otra opción que es más sencilla y es importar los días no laborables desde un archivo tipo CSV. Aquí se puede descargar el ejemplo. En este caso, pues realmente es una tabla muy, muy sencilla. Déjenme mostrarles aquí. Solamente aparece la fecha, se tiene que anotar la fecha y la descripción del día. Solamente es necesario una fecha y una vez que se tenga ya capturada esta información, se puede examinar, se agrega y automáticamente se importa. Entonces, esto es mucho más rápido y mucho más fácil. Al final solamente se da clic en guardar. Después de ahí, vamos a definir los horarios. Los horarios, digamos que esto para qué nos sirve para poder definir y decirle a la herramienta de ITM Platform que pues los recursos tienen determinado horario y ese horario, digamos que esa va a ser la capacidad que tienen disponible para poder asignarles pues tareas en sus proyectos. Pueden haber diferentes horarios. Tenemos en este ejemplo, tenemos un horario de trabajo que es el default, donde se trabaja de lunes a viernes y pues sábado y domingo no se elabora. Entonces, se pueden agregar diferentes usuarios o diferentes horarios. Ese era el default, pero suponiendo que tenemos diferentes, digamos, recursos que a lo mejor no trabajan de lunes a viernes, a lo mejor son parciales, a lo mejor nada más trabajan medio tiempo, a lo mejor trabajan 24/7, y pues todos los días de la semana, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es solamente anotar el nombre y establecer aquí las horas que se trabajan, no tanto el horario de entrada y salida, solamente establecer cuántas horas por día son laborables, ¿no? En este caso, suponiendo que fuera un calendario donde dijera, pues nada más, estos recursos específicos van a trabajar 6 horas y solamente son lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces, todos los que están en ceros van a aparecer como horario, o bueno, sí, como horario no laboral, bueno, pues ese día, ¿no? Entonces, aquí están no laborales en los cálculos de la duración de las tareas. Entonces, se pueden establecer diferentes horarios. Ahora bien, vámonos a la definición de los roles. Los roles están ligados con
Pues con las licencias. Tenemos 4 tipos de licencias. La licencia Full Access, que tiene acceso a toda la organización. La de Project and Service Manager, que tienen acceso a los proyectos que tienen asignados, en los que están trabajando. El Team Member, que realmente también tienen acceso para ver solamente la información de las tareas en las que están trabajando e información parcial de los proyectos, o los stakeholders que necesitan tener acceso a la herramienta, pero solamente con la opción de visualizar. Ahora bien, dentro de estos ya vienen definidos cuáles son las tareas o las actividades que pueden realizar. Sin embargo, suponiendo que se quisiera modificar alguna actividad o alguna tarea que se requiera, vamos a poner el ejemplo del Project and Service Manager. Bueno, pues aquí es donde se establece qué es lo que puede hacer, ¿no? Cuál es el nombre del rol, su descripción, la licencia que tenga y bueno, que es jefe de proyecto y gestor del servicio, ¿no? Pero a lo mejor no todos los Project and Service Manager pueden gestionar un programa. Entonces, si en el caso de ustedes sí, bueno, pues tendrían que habilitar esta casilla. No me permite a mí realizar cambios aquí porque estoy en un entorno demo, pero en sus instancias sí se pueden realizar cambios. Nos va a aparecer también dentro del menú que van a tener el acceso, qué pueden hacer, qué acciones, si pueden insertar, actualizar, borrar, visualizar. Y en todo caso que necesite tener permisos de gestor, se le da clic aquí y aquí se establecen dentro de cada una de por ejemplo, por defecto, los jefes de proyecto no pueden crear proyectos. Los proyectos generalmente los crea algún miembro de la PMO y después de ahí se asigna al project manager. En muchas organizaciones funciona así. Sin embargo, hay organizaciones donde a lo mejor se requiere que determinados project manager pues puedan generar proyectos, ¿no? O puedan generar servicios. Aquí es donde se podría habilitar esta opción. Ahora bien, para la sección de usuarios, algo que les mencionaba son los usuarios que tienen acceso y los que no. Dentro de, aquí no me aparece el botoncito que dice añadir persona nueva porque este es un entorno demo, pero vamos a poner este ejemplo, este usuario. Tenemos aquí a un usuario donde pues este usuario va a poder entrar a la organización o va a entrar a la plataforma. ¿Por qué realizamos la configuración antes de los calendarios y los horarios bueno, los roles? Porque digamos que ya cuando quiero dar de alta a mis usuarios, aquí es donde ya les tengo que asignar el horario que tengan asignado. Entonces, sí, aquí es donde tengo que definir el horario que quiero que tengan. En este caso me aparece el default porque es el único y es un demo, pero si hubiera más horarios disponibles, aquí los podría yo establecer. Entonces, por cada uno de estos recursos o cada uno de estos usuarios, bueno, vamos a hablar por son usuarios realmente, puedo aquí definir si se permite a este usuario añadir las horas no facturables, puedo añadir experiencia profesional, si puede pertenecer a cierto grupo de trabajo y aquí el rol que va a tener, es decir, la licencia que va a tener este usuario disponible, ¿no? Solamente tendría que hacer un clic y pasarlo para acá para esta licencia utilizada. Ahora bien, ¿cuáles son los usuarios que no van a tener acceso? Suponiendo que yo sí requiero, supongamos que haya una subcontratación y dentro de esta subcontratación, pues digamos que este recurso, si está trabajando, lo puedo asignar a mis proyectos, pero no quiero que tenga acceso a la plataforma. Entonces se puede generar, utilizar el nombre, cómo va a aparecer el nombre visible y hacer clic en esta casilla que dice usuario no login. Esto me permite crear un recurso o un usuario con el cual yo puedo modelar mis proyectos, puedo asignarles tareas y bueno, pues en este caso específico, como él no tendría acceso a la herramienta, pues tendría el project manager que establecer estos avances, ¿no? Que se requieren. Entonces, esa es la diferencia entre los usuarios y los usuarios sin acceso. Ahora bien, para los inicios de sesión, el inicio de sesión único, que es pues también el single sign-on, es un servicio de autenticación de sesión y sesión del usuario que permite al usuario utilizar pues
digamos que claves de acceso, ¿no? Credenciales, lo que es el usuario y contraseña para acceder a las aplicaciones. Entonces, el inicio de sesión se puede habilitar también en la cuenta de la empresa de ustedes previa solicitud. Y una vez que se habilite y se configure, pues los usuarios van a poder acceder a ITM Platform con sus credenciales corporativas. Esto es, pues nos sirve sobre todo con lo de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, con este inicio de sesión único, que es el usuario de nombre y la contraseña, se gestiona mediante el proveedor de identidad de la empresa del usuario o una solución single sign-on de terceros. Entonces, para que ustedes pudieran habilitarlo, tendrían que solicitarlo a soporte@idmplatform.com y está habilitado el single sign-on. Ahora bien, eh, con esta parte terminamos la sección de los usuarios y los permisos. Para la gestión del costo. Gestión del costo, aunque vamos a tener una capacitación con más detalle para poder ver la parte de la gestión del costo de los proyectos, solamente les voy a mencionar que dentro de ITM Platform, pues cómo se pueden definir las categorías profesionales, los proveedores y también lo que es la multimoneda. Esto de aquí lo vamos a definir en la sección de costos. Dentro de costos, nosotros podemos establecer perfiles y tarifas. Les comentaba que tendremos una capacitación más adelante para poder establecer a detalle cómo se realiza esta configuración, pero lo importante de esto es que aquí ustedes pueden añadir los perfiles diferentes a los que pertenecerían los usuarios. Solamente se tienen que agregar aquí, tiene que haber un default. Ahora sí que ese es el único que no se puede eliminar, pero se pueden agregar o se pueden eliminar. Se puede establecer un costo estándar global y se puede establecer también el costo estándar de perfiles, ya sea para cuando es un usuario interno o también cuando los proyectos, en este caso, están en venta. Bueno, se puede establecer también la tarifa de venta para poder modelar mejor el proyecto. De igual manera, también si tienen subcontrataciones y digamos que estas empresas les ofrecen algunos perfiles o algunos usuarios, bueno, también se pueden establecer las tarifas de proveedor. Y esto va muy de la mano con la sección de proveedores. Ustedes pueden configurar la parte de los proveedores, en este caso, dando de alta al nuevo proveedor y pues establecer lo que les mencionaba, las tarifas dentro de esta pestaña. Se puede añadir el perfil y una vez que se añade el perfil, bueno, establecer el costo estándar y la tarifa de venta estándar también para los proyectos en donde esté participando estos proveedores. La sección de multimoneda. IDM Platform cuenta con una moneda base. Cuando ustedes crean su instancia por primera vez, pues ahí van a definir cuál es la moneda base de su instancia, es decir, la mayoría de los proyectos en los que ustedes pues van a trabajar o cómo se van a modelar va a ser generalmente en la moneda del país, suponiendo que sean aquí en México, pues serían los pesos mexicanos, pero suponiendo que a lo mejor están en Europa, pues a lo mejor sería por euros, o si se encuentran en alguna otra región, o la mayoría de sus proyectos son a otros clientes extranjeros, digamos, no sé, a lo mejor Estados Unidos, pues a lo mejor sus proyectos serían en dólares, ¿no? Entonces, esa sería su moneda base. Cabe mencionar que la moneda base es el único elemento de ITM Platform que no se puede cambiar. Entonces, cuando ustedes crean su instancia y establecen esa moneda base, esa moneda va a quedar de fijo. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es tener varias monedas porque a lo mejor tienen proyectos de diferentes países. Entonces, aquí es donde se va a establecer. Se añaden las monedas que ustedes utilizan para sus proyectos. Aquí nos aparece, por ejemplo, el dólar, que es la moneda base, y aquí aparece cuáles son los que están activos. Entonces, pueden activar o desactivar dependiendo del tipo de proyectos que tengan y, bueno, pues establecer el símbolo de la moneda. Y pueden agregar, pues, muchas más monedas. Ahora bien, aquí es donde se va a establecer el tipo de cambio. El tipo de cambio de esta moneda.
Vamos a este ejemplo, donde aquí es donde se va a establecer la tasa de cambio y la fecha de inicio. Cuando se va estableciendo la fecha de inicio de esta nueva tasa de cambio, pues aquí en la parte inferior nos va a aparecer pues la moneda base, cuál es la moneda local que se quiera, cuál va a ser la tasa de cambio, a partir de qué fecha, y si se agregan más tasas de cambio, pues va a aparecer fecha de finalización y nuevamente de inicio y así de finalización. Entonces, en estos rangos de fecha, pues es donde pues va a aparecer o a sus proyectos van a poder utilizar ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, esta es la opción de la multimoneda. Vamos a ir aquí a la parte de los campos personalizables. Esto es más cortito. Dentro de ITM Platform también ustedes pueden personalizar sus campos. Esto puede ser a través de las entidades personalizables, los tipos de campos y cómo se realiza la configuración de los mismos. Realmente es algo muy... Entonces vamos a ir aquí a la personalización. Vamos a ir a la parte de los campos personalizables. Es decir, si ustedes tienen alguna sabemos que hay una serie de campos que pueden utilizar, pero suponiendo que haya alguno adicional, porque a lo mejor tienen una integración o a lo mejor hay algún dato que sí necesiten tener dentro de ITM Platform, pues ustedes los pueden crear. Solamente tienen que seleccionar la entidad. La entidad se refiere a el área o la tabla donde se va a crear esta información. Por ejemplo, puede ser en actividades, puede ser en la sección de clientes, quiero que aparezca en la parte de proyectos, quiero que aparezca en programas, quiero que aparezca en seguimiento de proyectos, no sé. Vamos a dar a la entidad de proyectos. Aquí puedo añadir un nuevo campo. Aquí van a aparecer todos los campos que yo he creado, que puedo también llegar a eliminar. Dentro de los campos tenemos el nombre de descripción y por tipo de campo nos vamos a referir a esto. Si quiero que sea un campo de fecha, si quiero que sea un HTML, si es una lista desplegable, un número, un porcentaje, un semáforo, un texto. Entonces aquí defino esto, defino también si quiero que sea un campo obligatorio. Si quiero que se muestre o no, hay ocasiones en las que se generan algunos campos, sobre todo cuando estamos trabajando con integraciones. Entonces, a veces se requiere un campo, pero no es necesario que lo vea el usuario final. Entonces, se puede poner como mostrar o no mostrar. Y también definir si se quiere mostrar a miembros de equipo, porque a lo mejor habrá información que no se requiera que vean los equipos del proyecto, los miembros de equipo del proyecto, y bueno, pues se pudiera activar o desactivar. Ahora bien, vámonos aquí a, esos son los tipos de campos, cómo se configuran. Y bueno, dentro de las demás características, creo que me adelanté un poquito, pero tenemos otras configuraciones y características adicionales. Para esto, podemos también en ITM Platform establecer para aquellas organizaciones que llevan planeación estratégica, pues se pueden establecer objetivos o también los procesos en caso de que manejen, tengan cadena de valor dentro de su organización. Esta información también se puede configurar. Se pueden configurar la parte de los activos y también la configuración de la importación de las compras. Además, tenemos la parte de PM Pilot. Entonces, ya estamos sobre el tiempo, pero no me voy a tardar mucho ahí. Nos vamos a ir a la parte de organización nuevamente, objetivos y procesos. Hablábamos de la planeación estratégica. Aquí es donde ustedes pueden añadir el plan, el nombre del plan. Realmente también es como un catálogo donde pueden establecer inicio y fin. Aquí se pueden añadir los objetivos que ustedes tengan también para los planes estratégicos que manejen. Y aquí es donde pueden realizar la categorización de los objetivos. Entonces, aquí se puede poner digamos que establecer en qué área o en qué categoría van a ir estos para después utilizarlos en la parte de la planeación estratégica. En la parte de los procesos es donde ustedes pueden agregar la cadena de valor, es decir, el nombre, cuáles son las actividades primarias y en todo caso, si tengan actividades de apoyo, ¿no? Principalmente son las actividades primarias y también pueden dar de alta cuál es el proceso, ¿no? En caso de que manejen esta información.
¿Para qué? Para que una vez configurado, dentro de su proyecto ustedes pueden establecer una relación con esta información. Ahora bien, vámonos a la configuración de las compras. Esta de aquí, de la personalización, nos vamos a ir a configuración de importación. Hablábamos de la importación. Ustedes pueden tener a lo mejor alguna herramienta, un ERP donde tengan todas sus compras y estas compras, digamos que las pueden importar después en ITM Platform. Dentro de esta configuración se tiene que hacer primero un mapeo de campos, es decir, de la información que sale de su sistema, o si ustedes quieren incluir esto, quieren hacer una carga masiva de compras, puede ser a través de este archivo tipo CSV. Se realiza un mapeo de campos estableciendo como campo clave ya sea el nombre o la fecha de estado y bueno, los diferentes campos que aparecen aquí. Aquí aparecen dentro de la configuración de la importación, cómo quiero que aparezcan, cómo se van a agrupar estas compras, cómo se va a permitir la selección de compras, si quiero que se asocien compras anteriores o no. Entonces, toda esa configuración antes de poder cargarla se realiza desde aquí. Y ya una vez que se realice esta configuración, se puede importar a través de la sección de compras de los proyectos. Ahora bien, para la parte final sería, estábamos hablando de PM Pilot. PM Pilot es la inteligencia artificial de ITM Platform. Lo van a ver en su instancia, generalmente en la parte inferior de la derecha, o si ustedes no lo ven ahí, está desactivado. Ustedes pueden entrar aquí al menú de compras y agregar aquí PM Pilot ahí. Este PM Pilot, bueno, pues es la inteligencia artificial que nos va a ayudar a establecer, digamos que nos va a dar ayuda pues así como ChatGPT, así como Copilot y bueno, pues algunas otras, a ver, por aquí me pongo detener, a ver si me deja entrar o le voy a dar por aquí un refresh. Déjenme, ay, a ver si me lo abre hoy. Pero bueno, ustedes, ¿qué es lo que necesitan? Si tienen alguna duda acerca de algo que necesiten configurar, alguna actividad que se requiera, bueno, pues pueden responder las preguntas sobre funcionalidades de ITM Platform y la gestión de los proyectos en general. Entonces, solamente tienen que preguntar aquí, ¿cómo? Entonces, al momento de que ustedes realizan una pregunta, les va a contestar PM Pilot e incluso les va a dar referencia al Help Center para que ustedes tengan pues más ayuda o les puede dar ayuda con la descripción. Ahora bien, este es PM Pilot ya bien activado dentro de la organización, pero adicional a PM Pilot tenemos PM Pilot Enterprise. Enterprise es una funcionalidad también de inteligencia artificial que la diferencia con PM Pilot, que les va a contestar preguntas sobre funcionalidades de ITM Platform de manera general, bueno, PM Pilot lo que les va a ayudar es a, eh, digamos que cada vez ustedes pueden agregar la metodología de su organización y les va a contestar preguntas ya definidas de la metodología de su organización. Entonces, cada vez que ustedes actualizan esta metodología, el asistente se va a reentrenar y les va a responder con la información de su organización. Se puede adoptar de manera muy fácil. Hay plantillas guiadas y no tiene costo adicional, ya viene incluido dentro de la suscripción ITM Platform, solamente tienen que solicitar la activación de PM Pilot Enterprise para que tengan asistencia con inteligencia artificial, pero de acuerdo con la metodología de su organización. Muy bien, entonces aquí ya nos aparece la información que nos da PM Pilot acerca de los ajustes globales, dónde se van, dónde se establecen costos, se establecen permisos y bueno, pues aquí se va estableciendo la información o la solución a las dudas que puedan llegar a tener dentro de la plataforma. Ahora bien, esta sería pues la parte final.
Para solicitar ayuda o las nuevas características, si en dado caso de que ustedes tengan algún problema con la plataforma, pues es necesario que envíen un correo a soporte@itmplatform.com y que por favor nos puedan incluir cuál es la URL de su entorno. Por URL de su entorno nos referimos a la sección que aparece acá arriba. Bueno, vamos a este ejemplo app.itmplatform.com. Después de eso nos va a aparecer la URL, en este caso sería esta, y aquí sería el nombre de su instancia. Entonces, esa es la URL de su entorno, cuál es el área en la que están teniendo problemas, ya sea proyectos, recursos, el reporte de horas, de preferencia una captura de pantalla del error, del mensaje o del problema específico que estén presentando, así como el navegador y la versión que estén utilizando. También una descripción que incluya la secuencia de pasos para que soporte pueda reproducir el problema y poder hallar una solución más rápida y también indicarnos si el fallo impide que utilicen ITM Platform o si puede esperar un poco más por la solución. Entonces, bueno, esta es la información. Yo sé que es mucha información. Una disculpa también por el inconveniente del sonido al inicio. Y bueno, mientras leo sus preguntas, les pido nos ayuden a contestar la siguiente encuesta en Capterra para poder mejorar el contenido de los cursos que les estamos presentando. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta y respuesta. Perdón, alguna pregunta para poder responder. De momento parece que no hay dudas. Como quiera, si ustedes tuvieran alguna duda adicional acerca de configuraciones, ya sea que ustedes puedan preguntarle a PM Pilot, también ustedes pueden dar clic en ayuda y tutoriales y los va a enviar automáticamente al Help Center para que ustedes puedan ver la información de ayuda. Hay videos, tutoriales, guías y demás para poder encontrar pues ahora que sí que es solución o respuesta a las dudas que tengan en ese momento. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y que tengan excelente día.